Hello, how are you? Are you ready? Ok, bienvenidas, welcome. Vamos a ver ahora, vamos a terminar el último tema que nos faltó del módulo 1.4, ¿de acuerdo? Y vamos a ver todo lo que es el módulo 2, ¿vale? No va a ser tan complicado. La gramática en su estado más puro a veces puede resultar para algunas personas un poquito muy abstracto, ¿vale? Pero vamos a hacerlo de la manera más sencilla, rápida y digerible para que veamos todo en esta hora o hasta ustedes pueden salir antes, ¿verdad? No sucede nada. Y pues vamos a continuar, ¿de acuerdo? Vamos aquí a compartir pantalla. Vamos a ir. Estamos abriendo la presentación. Aquí está. Déjenme comprobar que en efecto está compartiendo, ¿vale? A ver, dice, a ver, aquí aparece. Perfecto. Muy bien. El último tema que nos faltó del módulo uno completo es el subtema, lo que es el 1.4 de su temario, significado léxico y significado gramatical, ¿de acuerdo? Vamos a analizarlo, vamos a verlo rápido. Repito, va a ser algo muy padre, muy sencillo, les va a divertir bastante. Bueno, para comenzar, dice que las palabras son uno de los sistemas de signos. Cuando hablamos de los sistemas de signos, no sé si alguien recuerda o haya visto una película llamada 13 Warrior o en inglés americano 13 Warrior. Es una película por ahí de finales de los 90, si no me equivoco, creo que un poquito antes donde sale Antonio Banderas, él hace el papel de un escriba musulmán que se fue, lo mandaron, pues hizo cosas dentro de su comunidad que, comillas, no fueron tan correctas y el califa de su región lo envió al norte, a Escandinavia, a convivir, comillas, con esos salvajes, ¿no? Entonces, hay una parte de la película donde uno de los guerreros vikingos, la verdad no recuerdo qué país era, no recuerdo si era Dinamarca o Suecia, este, le pregunta, ve que él está escribiendo con una vara en la tierra, unas palabras en su idioma, en la variante árabe de aquel tiempo, de su región, porque todo el mundo piensa en árabe que es lo mismo. No, hay árabe de Egipto, no recuerdo el nombre, la verdad, una disculpa. Hay árabe de Medio Oriente, el de Irak, el que maneja Irán. También hay árabe de Afganistán, por ahí se pueden medio entender. Pero, por ejemplo, el árabe de Túnez ya es muy distinto al de esas partes, y conforme nos vamos alejando, pues el árabe va variando, pero el alfabeto sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces lo ve esta persona, este guerrero, y le pregunta, ¿tú puedes dibujar sonidos? Ok, sistema de signos. ¿Puedes tú dibujar sonidos? Ok, las palabras son expresiones escritas o expresiones fonéticas de una idea. Entonces, cuando este guerrero le pregunta, ¿puedes tú dibujar sonidos? Bueno, se refiere a que él está haciendo la grafía de lo que él escuche, lo está transcribiendo pues a la tierra y el otro puede ver lo que está escuchando. Es fabuloso cómo funciona el cerebro humano. Entonces, básicamente es un sistema de signos, en efecto, puede ser signos fonéticos o signos escritos que los seres humanos, o bueno, las especies inteligentes, quien crea en la vida en otros planetas, utilizan para comunicarse. Están conformadas por el significante y el significado. Este punto ya lo habíamos tocado. Recuerden, significado es el término, el concepto que está unificado, ¿va? El significante es lo que aparece en nuestra mente. El significante es el conjunto de sonidos, imagen o forma que se asocian a un referente, mientras que el significado es la idea o el concepto que se asocia con un significante, ¿vale? En un momento vamos a analizar estos conceptos. El significado léxico es aquel que corresponde a palabras que poseen un contenido conceptual, concepto, definición, término, contenido, content.
¿va? Es como cuando abres un libro y viene el índice. Bueno, la traducción correcta en inglés sería content, un index no es un índice como tal. En este caso sería content, contenido. Y bueno, todas las palabras tienen un content, ¿de acuerdo? Y que son significativas en sí mismas, por lo que pueden presentarse de manera aislada en el discurso como enunciados o a través de enunciados y se les ha llamado palabras llenas. Las palabras que designan seres, objetos, cualidades, acciones, estados, procesos y circunstancias tienen un significado léxico. Vamos a hablar seres. Aquí tenemos un ejemplo: gato, perro, vaca, cabra, toro. Objetos: mesa, casa, móvil, florero, maquillaje, CPU. Cualidades, ¿va? Aquí seres y objetos pueden entrar dentro de la clasificación. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a compartir pantalla en la pizarra. Vamos a compartir. Vamos a poner aquí en la pizarra. Ahí está. Muy bien, vamos a compartir. A ver, ¿por qué no quiero escribir? A ver, permítanme tantito. Ya, ahí está. Muy bien. Lo que son, living beings, seres vivos, objects, estos entran en la clasificación. Vamos a ponerle una flechita aquí. Entran en los nouns, ¿va? Vamos a ponerle aquí otra flechita. Igual, nouns. Todos estos son nouns, ¿va? Luego tenemos aquí, nos mencionaba cualidades. Muy bien, ¿qué son las cualidades? Ah, pues muy sencillo. Las cualidades entran en la clasificación de adjetivos. Adjectives. En español, adjetivos, calificaciones. Adjectives. Vamos a poner otros que a lo mejor no sean tan comunes como los que posiblemente ustedes ya sepan. Vamos a poner, por ejemplo, robusto, stout. Vamos a poner, por ejemplo, húmedo para clima, humid. Vamos a poner, cuando es un clima agradable, mild, ¿va? Estos son adjectives, ¿va? Estamos dentro de las cualidades, acciones, las acciones son buenísimas. Las acciones, vamos a entrar pues, ¿qué son las acciones? Fácil. Los verbs. Vamos a poner algunos verbs que les parece to lock. Vamos a poner otro ejemplo. To lock, perdón, me falta aquí esto. To lock in. ¿Qué les parece? Ponemos otro verbo. A ver, algo que no sea tan común. Por ejemplo, vamos a poner to jog, que es trotar o sacudir la mesa. ¿Qué les parece si ponemos otro que no sea tan común para que vayan ganando más vocabulario todavía? ¿Qué les parece to arrange? Muy afrancesado el verbo. Bueno, estos son también entran dentro de lo que estamos hablando, ¿va? Estados, ok, un estado, bueno, puede entrar lo que son los adjetivos calificativos, los adjectives, procesos, los procesos pueden ser nouns o pueden ser también verbs y circunstancias. Las circunstancias, vamos a ponerlo un número general aquí, vamos a poner simplemente things. Things, bueno, son cosas, pero también son abstracts. Los abstracts son cosas como situaciones, estados de ánimo, son cosas que no podemos tocar, no podemos ver, no las podemos a veces visualizar porque necesitamos tener un contexto, sin embargo, pues existen, ¿va? Aquí tenemos esta clasificación. Vamos a regresar a la presentación. Vamos a regresar a la pantalla, ok. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, tenemos significado. Tenemos an apple, manzana, a cat, un gato, and a purse, un bolso. No podemos decir bag porque bag sería una bolsa como tal. Cuando hablamos de bolso de para dama, déjenles pongo la palabra por si no la conocen. Vamos a compartir la pizarra nuevamente. Cuando hablamos de un bolso para dama, sería the purse. Vamos a poner bolso de mano. Suena más elegante. Ok. Este es otro ejemplo, ¿va? Vamos a regresar a nuestra presentación. Vamos a regresar a las diapositivas. Muy bien. Entonces ya tenemos lo que es un significado léxico, ¿de acuerdo?
Los significados léxicos son comprobables con referentes materiales, es decir, pueden asociarse con aspectos de la realidad. Vaya, no solamente son abstractos, sino podemos hablar de forma metafórica, podemos hacerlos reales o las cosas reales, como lo vimos en el tema anterior, cuando hablamos de dichos, de frases. Bueno, estamos hablando de intangible, un tangible y lo estamos volviendo un tangible, como los dichos o los refranes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, perro corresponde a un ser vivo que existe. O sea, un perro sí es algo que existe. Lo podemos ver, lo podemos visualizar, pero miedo, la palabra miedo, fear, se evidencia a través de una sensación que experimentan todas las personas. Theory o teoría corresponde a postulados científicos de los que muchos han hablado. Y pudimos meter muchas palabras de esta clase. No vamos a meter en este momento palabras de seres que en efecto pues existen, puedes comprobar más sencillo, a lo mejor una salamandra, un sapo, una rana, ¿va? Pero vamos a meter ese tipo de palabras, ¿va? Ya pusimos miedo y ya pusimos ¿qué les parece the reality, la realidad? Ok, sabes que existe, pero no puedes definirla porque para ti qué es reality y qué es reality para tu prójimo. ¿Qué les parece Shrek? Y no hablo del gigante verde, hablo de un grito desesperado, ¿va? ¿Qué les parece? Vamos a meter otra cosa que no o sea, es así como que tangible. ¿Qué les parece? The Twilight, la dimensión, ok, la Twilight. O a veces esto puede significar el crepúsculo, ¿va? O la palabra más popular para, bueno, no, crepúsculo, pues bueno, depende cómo lo imagines, si puede entrar, the dawn, ¿va? Todas estas palabras las puedes expresar de esa manera, ¿va? Vamos a regresar a las diapositivas. Muy bien. También podemos meter religion, method, technique, todas estas palabras, ¿verdad? Ahora, el significado gramatical es propio de palabras que no son significativas por sí mismas y por esto se les conoce como palabras vacías. Por lo general, indican la relación entre las palabras con contenido léxico y denotan características como el género. O sea, recuerden que en español manejamos dos géneros de palabras, manejamos masculino y femenino. Quien no lo ubique, bueno, la mesa femenino, la puerta femenino, el parque masculino, el cine masculino, el pantalón masculino, la falda femenino, y así funciona nuestro idioma. En inglés, pues bueno, en inglés comúnmente es un solo género, es un género neutro y pues tenemos the table, the cinema, the pictures, the watch, the clock, the number, the digit, the mobile, the cell phone y así subsecuentemente, ¿va? El número, bueno, el número estamos hablando de singular y plural, o sea, singular y plural. El tiempo, bueno, aquí nos podemos ayudar de adverbios, ¿de acuerdo? El modo y el aspecto. Modo, bueno, puede ser el ánimo, puede ser también, pueden entrar ahí adverbios para ayudarnos y los aspectos, bueno, todas las cosas que rodean esas palabras. Esos significados no son comprobables en un referente material y por tanto necesitan contexto dentro de una oración para ser entendidos. Si yo tomo la palabra daybreak, que es un sinónimo para amanecer, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá, vamos a compartir. Y bueno, dejen aquí, corrijo algo. Don es, en efecto, don no es este atardecer. Les ofrezco una disculpa. Vamos a corregirlo. Vamos a poner acá, vamos a borrar esto. Bueno, eso sí es atardecer. The dusk, el crepúsculo. El amanecer, the dawn. Y hay otra palabra, daybreak, que es muy sajona. Bueno, en este caso, si nosotros usamos daybreak, ok, sé que es el amanecer, sé que es justamente cuando se parte el día, llega la noche y ya parte el día, pero pues no entiendo el contexto. ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres decir con daybreak? ¿Estás en el daybreak? ¿Estás esperando el daybreak? ¿Trotas en el daybreak? ¿O desayunas en el daybreak? ¿O terminas tu turno nocturno de trabajo en el daybreak? No lo comprendo. Entonces, estos significados no son comprobables en un referente material y por tanto necesitan un contexto, como lo hemos manejado. Al igual que las palabras con significado léxico, o sea, las palabras que sí están establecidas, fruta, vegetal, mandarina, berenjena, todas estas,
Aquellas con contenido gramatical se reconocen de acuerdo con una tendencia tradicional y una moderna. Para la tendencia tradicional, son palabras de contenido gramatical las preposiciones. Puede ser above, over, in, on, at, between, amongst, todas estas. Las conjunciones, ok, podemos meter ahí, se me ocurre a lo mejor poner so, que es una buena conjunción, ¿no? Es para unir, ¿no? Y el artículo. El artículo recuerden que puede ser determinado o indeterminado. Lo vimos, me parece que en la sesión anterior. Determinado de, indeterminado a y an. No hay más. Además de los verbos copulativos, que lo vamos a ver más adelante, verbos auxiliares y verbos de apoyo. Por su parte, los pronombres se consideran con atributos más próximos al de las unidades gramaticales que al de las palabras léxicas. A continuación, se definen las nuevas categorías mencionadas. Aquí tenemos un esquema. Los artículos, palabras que acompañan a los sustantivos y los determinan porque especifican su situación, número y género. Lo que habíamos mencionado, bueno, en español es el, la, los y las, en inglés es más fácil, todo es de o an, o si comienza con sonido de vocal, an, ¿de acuerdo? Y para verbos, tenemos lo que es copulativos, tenemos que enuncian de forma incompleta un estado o una condición. Por ejemplo, aparecen en oraciones que llevan un complemento que expresa cualidades del sujeto. Ejemplos, el verbo ser o estar, que en inglés es el verbo to be, o parecer. En inglés, déjense los pongo aquí. Vamos a compartir la pizarra. Aquí está. En inglés sería el verbo parecer. To seem. ¿Va? Y de una vez vamos a manejar el past simple. Vamos a poner past seemed. ¿Va? Así es como podría aplicar. Vamos a regresar a nuestra presentación. Dice, auxiliares se combinan con otros verbos para formar tiempo, aspecto, modo y otras categorías gramaticales. Ejemplo A. Verbo auxiliar en el tiempo pasado perfecto, se ha caído. Esto ya me parece que lo vimos en otra materia la semana anterior y vimos que para lograr este tipo de construcciones en inglés utilizamos el verbo to have, pero no lo hacemos verbo, lo utilizamos como auxiliar. Por eso es que tenemos para, por ejemplo, el present perfect, tenemos I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have y they have, ¿vale? Son verbos auxiliares. Y tenemos verbos de apoyo. Carecen de sentido por sí mismo y sirven de apoyo para el nombre que le sigue, que es el que aporta el significado. Ejemplos, dar un paseo. En lugar de pasear, ok, hacer una fotografía en lugar de fotografiar. Se los voy a ponérselos aquí en inglés, dar un paseo. En inglés puede quedar así, vamos a ponerlo acá. To go out for a walk o tomar una fotografía. El más común es to make a photo. O también hay gente que dice, más americano el asunto, to take a photo. To make a photo, más británico, perdón, to make a photo, sí, más británico, y to take a photo, más americano, ¿de acuerdo? Vamos a regresar a nuestra presentación, ¿va? Ahí está. Y con eso terminamos el módulo 1. Vamos a adentrarnos al módulo 2, la unidad 2, estructura morfémica de las palabras. Un morfema, ¿qué es un morfema? Es la unidad mínima de la lengua que posee significado léxico o gramatical, lo acabamos de ver. En este sentido, es la unidad mínima aislable de análisis gramatical y por ello mismo no puede ser dividida en unidades menores. El concepto de morfema está relacionado con la idea de la forma. Viene de esa parte. Cuando nosotros hablamos de ideas, siempre hablamos de fondo y de forma, pero esas ideas son expresadas a través de morfemas. Que acabamos de ver los morfemas, bueno, son unidades que expresan un significado léxico o gramatical y muchas veces ya no pueden ser divididas todavía en algo menor, ¿de acuerdo? La palabra morfema, de hecho, se deriva del griego morfe, ¿va? Que significa forma. Los morfemas, pues, son las formas que componen una palabra, bien de tipo léxico o significado, lo acabamos de ver, muy pegado al significante, o gramatical.
en función de las relaciones que establece con otras palabras. Es decir, van a encontrar palabras que van a cambiar su significado cuando estén en conjunto con otras palabras. Por ahí les había comentado en la sección anterior que, por ejemplo, el verbo poner en español es muy complicado para los extranjeros. Poner el vaso en la mesa, ponerte la ropa encima de vestirte o ponerte enojado, o poner la mano en algo. O sea, es un verbo muy difícil para ellos. Es un morfema complicado. 2.2. Perdón. Función del morfema. Es fundamental comprender cómo se forman y se utilizan las palabras en diferentes contextos. Una de las unidades más importantes en la formación de palabras es el morfema verbal. Estamos nuevamente hablando de los verbos y podemos volver a tocar el ejemplo del verbo poner, porque en inglés puede quedar como si lo tomamos de ejemplo en inglés, que es la materia que nos importa en este momento, pues poner que puede quedar. El básico que viene a tu mente es to put, pero por ejemplo, también puede quedar to turn angry, ponerse enojado, ¿va? También puede quedar to become, ponerse molesto, también puede ser un significado. Y así podemos poner, pueden seguir otros, vamos a poner aquí, and so on, o sea, etcétera en inglés. Hay muchos verbos que pueden significar y te pueden dar un solo significado o varios significados. ¿De acuerdo? En inglés funciona de esta manera. Funciones del morfema verbal. El morfema verbal cumple varias funciones importantes en la gramática. Algunas de estas funciones son indicar el tiempo en el que ocurre la acción del verbo, el tiempo, tu timeline. No olviden esa palabra. Ya la habíamos puesto, ya lo habíamos usado anteriormente. Déjense, las pongo aquí. Vamos a poner con mayúsculas. Timeline. You must respect your timeline. Tú tienes siempre que respetar tu línea del tiempo, tu línea temporal. Si estás hablando en presente, bueno, a menos que ya hayas marcado un cambio y todo, ok, puedes hablar cosas de pasado, pero comúnmente debemos respetar el timeline. Número dos, expresar si la acción del verbo está completa o en proceso. Estamos hablando aquí de que puede ser algo que se está desarrollando o algo que se está acortando, ¿de acuerdo? Y después, número tres, señalar si la acción del verbo está completa o en proceso. Lo acabamos de mencionar. Y número cuatro, indicar el número y la persona a la que se refiere el verbo. No podemos, es un error muy común para el aprendiz de inglés, sobre todo para los más básicos. Yo lo veo luego, incluso los adultos tienen este problema. Número uno, por ejemplo, confunden esto, ¿no? Les preguntas en español de, oye, bueno, ¿cómo se dice yo soy y todo, ¿no? Y te dicen I was. No, esto no. Tache, esto es past simple. Le estás preguntando presente. Ah, bueno, I am. Y ya cuando están, se sienten un poco inseguros, ya nada más empiezan a adivinar y dicen, bueno, ¿cómo dices tú estás? Y dicen, ah, pues he is, ¿no? No, 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 no. Error. O sea, siempre hay que concordar el timeline con el sujeto, en este caso sería el noun o el pronoun, y el tiempo gramatical. Si estás en present simple, past simple, future simple, o estás con alguno de los condicionales. A lo mejor estás con un auxiliar como would, could, o posiblemente estás con un verbo modal, que lo vamos a ver más adelante, o posiblemente estás ya en present progressive, ¿no? Past progressive o hasta future progressive. Entonces, siempre debes tener cuidado con ese aspecto. Dice, existen diferentes tipos de morfemas verbales que indican diversas funciones gramaticales. Algunos de los tipos más comunes son morfemas de tiempo. Indican el tiempo en el que ocurre la acción del verbo como el pasado, presente o futuro, ¿va? Morfemas de modo. Expresan la actitud o manera en que se realiza la acción del verbo, como el indicativo, subjuntivo o imperativo. Indicativo es lo más básico. El subjuntivo, bueno, aquí estamos hablando de algo que puede expresar una inquietud, un deseo, un anhelo, ¿va?
Y se le conoce también como también podemos ser condicional o imperativo, bueno, es una orden absolutamente. Morfemas de aspecto. Indican si la acción del verbo está completa o en proceso, como el perfectivo o el imperfectivo. Y el último, morfemas de número y persona. Señalan si el verbo se refiere a una sola persona o a varias personas, así como el sujeto es de primera, segunda o tercera persona, ¿va? Lo que acabamos de mencionar. Muy bien. Vamos con el tema 2.3. Dice estructura biplánica del morfema. Son unidos o fusionados a otro monema para completar su significado. En ciertos casos, provocan, eh, provocan cambios de acento y o fonéticos. En los fonemas adyacentes solo pueden aparecer en un orden secuencial, no permitiendo la interposición de ciertos elementos entre ellos y la raíz o morfema adyacente. Hay dos tipos. El derivativo. El derivativo son facultativos, ¿vale? Estos te dan una facultad y dice que añaden matices al significado del lexema. El lexema no olvidemos que es una palabra. Estos matices y significados derivados son sistemáticamente relacionables a partir del significado del lexema, si se compara el mismo morfema actuando en diferentes campos semánticos. Generalmente, estos morfemas están más cerca de la raíz que los morfemas flexibles. O sea, estamos hablando que son palabras que se derivan de otras palabras, pero la base sigue siendo la misma. Es decir, no estamos tanto llegando a sinónimos, sino a palabras derivadas de lo mismo. ¿De acuerdo? Número dos, son flexivos, son constitutivos, marcan relaciones gramaticales y accidentes gramaticales entre los diferentes participantes de una acción verbal o expresión nominal. No comportan un cambio de significado referencial básico y generalmente se interponen entre ellos y el léxico básico otros morfemas de tipo derivativo. En español, que es el idioma base, por ejemplo, este tipo de morfemas son los encargados de marcar en el número el adjetivo, el género y número, y en el verbo indican tiempo gramatical, modo, persona. Podríamos decir que estamos hablando de las terminaciones de los verbos. Si y nosotros somos analíticos, esto también lo vamos a encontrar en inglés. E incluso el primer flexivo con el que se topa todo aprendiz de inglés, el más básico, pues es cuando estamos conjugando en present simple y viene uno de los errores más claves. Vamos a tomar, por ejemplo, de ejemplo, el verbo, a ver, un verbo que a lo mejor no conozcan. Vamos a poner el verbo to loft, ¿va? To loft, que es arrojar una pelota, ¿va? To loft. Ah, pues muy fácil. I loft, you loft. Y viene el error, siempre, siempre, siempre. He loves. Cuando se le olvida al aprendiz la bendita flexión de la S en present simple. It loved, we loved, lo quitamos aquí. You loved y they loved, ¿va? Ese es el primer, uno de los primeros encuentros flexivos con el cual se encuentra el aprendiz de inglés, la famosa S del present simple, ¿va? Vamos a cambiar de lámina. Dice 2.4. El morfo y el alomorfo. Un morfo es una unidad mínima de significado en un lenguaje. Es cuando ya el morfema lo, digamos, como que llegamos a al núcleo del átomo, ¿va? No hay más. Se puede definir como la unidad morfológica más pequeña y significativa en un lenguaje que no se puede dividir o analizar más. Hay palabras que por sí mismas ya son como morfos, como el pronombre yo. No hay más. O sea, después de yo, no hay otro, ¿va? Es lo mínimo que vas a encontrar. En lingüística, los morfemas se clasifican en dos categorías, morfema libre y morfema unido. Un morfema libre es una palabra, es decir, un morfema libre es una unidad significativa. Por sí misma ya tiene un significado, ¿va? Vamos a bajarnos aquí. Dice, los morfos unidos son las unidades que no pueden estar solas. Por su cuenta no tienen ningún significado. Siempre se debe agregar a otros morfemas para dar un significado. Las partes subrayadas
en en las siguientes palabras son morfemas unidos. Sombreros, ok. Discreer, baratoli, hablar red y rojo plato. O bueno, en este caso, muy bien, estos son ejemplos de morfos que pueden tener un significado lógico y otros que no pueden tener un significado lógico. En un idioma tú puedes crear y puedes también alterar y, ¿por qué no? Puedes hasta descrear, ¿va? A continuación vamos a ver unos ejemplos que ya son absolutamente reales, que son confiables. Tenemos, por ejemplo, los morfemas sonidos pueden dividirse en dos categorías, llamado derivativo y morfemas de inflexión. El morfema derivado es un morfema que se agrega a la forma base de la palabra para derivar una nueva palabra. Ejemplo uno, bueno, tenemos peligro, en inglés sería dangerous. Tenemos belleza, beautiful, ¿va? Ejemplo número 2, tenemos visible y tenemos invisible. Tenemos creer y tenemos discreer, que es una palabra absolutamente real. El alomorfo es una forma variante de un morfema. Se puede describir simplemente como unidad de significado que varía en sonido sin cambiar su significado. Alomorf es una pronunciación alternativa de un morfema en un contexto particular. Por ejemplo, el morfema plural, generalmente escrito como S, tiene tres alomorfos. Tiene la S, como en gatos, la Z o la C, como en perros, la I, Z o I, C, como en cajas, ¿va? Nosotros no lo percibimos tanto porque es el idioma nativo, ¿va? Pero, por ejemplo, los morfemas de las palabras anteriores también tienen tres alomorfos. Si lo pasamos ya a inglés, por ejemplo, tenemos como en D, como en slammed, ¿va? Slammed. Pero también tenemos un sonido que puede ser como slided, ¿va? O slide en ciertos dialectos ingleses. O en ID como en wanted, ¿de acuerdo?
Ahora, para que quede más claro también podemos poner diferencia entre morfema y alomorfo. Morfema es la unidad mínima de significado en un lenguaje, ¿va? Alomorfo es una unidad de significado que varía en sonido sin cambiar su significado, ¿de acuerdo? La naturaleza de esto los podemos reconocer porque el morfema puede ser una palabra o parte de una palabra. Por ejemplo, está como la misma palabra prefijo. Va, vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerla tanto en inglés como en español. Vamos a ponerla acá. Si la ponemos en inglés, que es el idioma base, bueno, podemos poner prefix y la dividimos. Pre, pues sí, es para indicar, viene del latín, que es para decir before. Y fix, es más, incluso podemos marcarlo como verbo y viene de fijar. ¿Va? Ah, ahí está. To fix y fix. Y pues que esto es simplemente, pues es montar, puede ser fijar, montar, va, de dejar algo fijo, va. Y en español pues sucede lo mismo, prefijo, pre, antes y fijo, establecido, establecer, fijar. Y esto pues, tiene mucha similitud en el idioma porque recordemos que la raíz de prácticamente todos los idiomas europeos, excepto el estonio, el finés y el húngaro, pues la base de todos son los idiomas, el idioma indoeuropeo, el más antiguo. Y de ahí parten los indogermánicos, los indorromances y los indoslavos, ¿va? Y bueno, el alomorfo a menudo son partes de una palabra, lo acabamos de dividir, es su naturaleza. La zona. El morfema se ocupa de la estructura y el significado de las palabras. Alomorfo se ocupa por el sonido de las palabras. Aquí ya estamos metiendo la fonética, ¿va? Una cosa es la estructura, que fue como el ejemplo que vimos anteriormente. Vamos a regresar un poquito. Palabras lógicas, discreer, veracity, palabras sin lógica. Hablar red, rojo plato, combinando cosas, ¿va? Aquí podríamos decir que es una zona y aunque tiene un alomorfo, ocupan sonidos para las palabras, el morfema, pues no es un morfema claro, no tiene una lógica, ¿de acuerdo? Estos son ejemplos perfectos para demostrar la zona y naturaleza y alcance de un alomorfo y de un morfema. 2.5. Polionimia, homonimia, sinonimia y antonimia, ¿va? De los morfemas. La polionimia de los morfemas se refiere al fenómeno por el cual un mismo morfema puede tener varios significados o funciones diferentes, dependiendo del contexto en el que se encuentre. Por ejemplo, el morfema S. La S es una letra, bueno, aunque ustedes no lo crean, ahí les va, es un pequeño spoiler. Realmente en español nosotros utilizamos la S para pluralizar gracias al inglés. No, ni siquiera es gracias al latín, porque en el antiguo castellano, si ustedes hojean el cantar del Mio Cid, sobre todo el de la edición de Porrúa, por ahí de 1983, la parte izquierda, en la hoja izquierda aparece lo que es en antiguo castellano y en la parte derecha es en el castellano o en español actual, ¿va? Eh, en antiguo castellano los plurales se marcaban con diferentes flexiones que obviamente descendían del latín vulgar, que era el que hablaba la gente. Nosotros pluralizamos gracias a, o como lo hacemos actualmente, gracias al inglés. Cuando se empezó a alterar el español, ahí sí se las debo, es un fenómeno social que no hemos logrado encontrar, pero ahora lo utilizamos y es más sencillo. Es más fácil decir gatos que a lo mejor gatiem, un ejemplo, ¿no? O casas en vez de decir casiem, si estamos hablando de plural, ¿no? Y en inglés sí usamos la posesión, la S, para expresar la pertenencia. Por ejemplo, puede ser Juans, Johns, Marías, Marys, ¿no? O tercera persona del singular, lo que acabamos de hablar hace un momento, la famosa S, ¿va? La polionimia de los morfemas es un aspecto importante del estudio de la morfología, ya que permite analizar la estructura y el significado de las palabras, ¿va? Eso se lo vamos a la polionimia. El término homónimo se usa para indicar que dos o más palabras que son diferentes se pronuncian igual. Por ejemplo,
las palabras sal, del verbo salir, y la palabra sal, que es el cloruro de sodio, el que usamos para comer. Se pronuncian de la misma manera, pero sus significados son muy diferentes. Además de tener significados distintos, las palabras homónimas tienen orígenes diferentes, por lo que su etimología no está relacionada, ¿va? Aunque las palabras homónimas se pronuncian igual, su escritura puede ser diferente. Al respecto existen dos tipos. Vamos a apoyarnos aquí del inglés porque van a hacer algo referente en su tarea, pero obviamente en inglés. Homógrafas, cuando coinciden los sonidos y la ortografía. B del verbo ver y B del verbo ir. Homófonas, cuando coinciden los sonidos, pero no la ortografía. Vasto, bueno, tenemos la palabra tosco y vasto, que tenemos de que es algo amplio, extendido, ¿va? Hay variedades dialectales que hacen que unas palabras sean homófonas en determinadas zonas, pero no en otras. Por ejemplo, las palabras vaya, fruto, y vaya, de una cerca, de algo que está rodeando un jardín, ¿vale? Son homófonas en las zonas donde se pronuncian igual la doble L y la Y, zonas yeístas. Los que, por ejemplo, no pueden pronunciar bien la doble L son los argentinos, los uruguayos, porque ellos hablan un español muy italianizado, o sea, ellos pronuncian el español por el italiano, por toda la inmigración que sufrieron después de la Segunda Guerra Mundial en barcos y llegaron y bueno, ellos hablaban una variante, pero la acabaron deformando fonéticamente y también agregaron dialectos. No solamente pasó ahí, si ustedes van, por ejemplo, en Puebla hay un pueblito llamado Chipilo. Este pueblito prácticamente todos tienen apellidos italianos combinados con ibéricos, o sea, españoles, pero la particularidad de este pueblito es que habla, comillas, un italiano, pero no es el italiano estándar. Hablan veneto. Todos, prácticamente todos, ya por familia, por tiempo, todos, eran inmigrantes de Venecia y ahí hablan el veneto. Entonces, si ustedes llegan a viajar ahí, van a encontrar que esas personas todavía siguen conservando esos dialectos. Ahora, el término latino, sinonimia, procedente de un vocablo griego, llegó a nuestra lengua como sinonimia. La noción refiere a la característica compartida que al menos dos palabras que son sinónimas. Cabe recordar que los sinónimos son vocablos que comparten una significación, es decir, que significan lo mismo o algo muy similar. La sinonimia, por lo tanto, es un vínculo semántico de semejanza que desarrollan dos o más palabras a partir de sus significados, ¿va? Los sinónimos siempre nos han servido para tener más armas con que expresarnos, ¿de acuerdo? La antonimia es la relación semántica que tienen dos antónimos, es decir, la antonimia es la relación que hay entre dos palabras cuyos significados son opuestos. Esto es muy sencillo, simples antónimos, azul, rojo, blanco, negro, alto, bajo, feliz, triste. Es la que se establece mediante la adición de una palabra base de un prefijo, morfema derivativo, que exprese la contrariedad, la negación o la inversión de una noción. El procedimiento morfológico de la derivación permite suplir la inexistencia de una palabra de significado opuesto y crear así la antonimia. Existen tres tipos de antonimia. La recíproca, que son antónimos con los cuales la existencia de un término implica necesariamente la existencia de otro. Un ejemplo, dar, recibir. La antonimia complementaria, antónimos en los cuales la existencia de un término excluye la existencia del otro término. Por ejemplo, aceptar, rechazar. Puede parecer similar a lo recíproco, ¿vale? Si incluso ustedes lo llegan a poner como un solo concepto recíproco complementario, se puede, sí se puede. Hay lingüistas que sí lo llegan a usar. Y bueno, obviamente pasamos estos verbos en inglés, to give, to receive, to accept, to, podemos usar to decline, rechazar, ¿vale? O declinar. Antonimia gradual. Antónimos entre los cuales existe un o varios niveles intermedios. Ejemplo, blanco o negro, white and black.
Muy bien. Entonces, vamos al 2.6. El 2.6 dice la segmentación como procedimiento de análisis morfemático de la palabra forma en textos auténticos del inglés moderno. Ya estamos hablando ya del contexto actual. Requiere tener en cuenta las características específicas de esta lengua, que es una lengua analítica, es decir, que utiliza principalmente elementos separados para expresar las relaciones gramaticales, como por ejemplo los artículos, las preposiciones o los auxiliares, muy similar a español, lo que acabamos de hablar, la raíz indoeuropea. ¿Ah? El inglés tiene también una gran cantidad de palabras compuestas formadas por la unión de dos o más lexemas, como por ejemplo blackboard, que es la pizarra. También podemos poner whiteboard o toothbrush, cepillo de dientes, ¿va? O incluso un toilet brush, un cepillo de retrete. Además, el inglés posee una rica variedad de procesos de derivación que permiten crear nuevas palabras a partir de otras existentes mediante la adición de afijos, como por ejemplo ER, el sufijo ER, para formar nombres de agentes, teacher, writer o ness, para formar nombres abstractos como happiness, kindness, ¿de acuerdo? O sadness. Aquí tenemos una tabla, por ejemplo, dice, I love the work of Miguel de Cervantes Saavedra. Podemos analizar un enunciado de esta manera. I, pronombre personal. Love, verbo, principal, indicativo presente. The, simplemente es un artículo. Work, en este caso, ok, hay gente que lo puede ver como un verbo, pero como en este momento no está expresando ninguna acción, lo tomamos como un noun, ¿va? Of, preposición. Miguel, bueno, es un nombre, es un noun. De es una preposición en el idioma español. Cervantes es un noun, nombre, y Saavedra es la misma condición, ¿de acuerdo? 2.7. Palabras simples y palabras complejas. Las palabras simples son aquellas que están formadas por una sola entidad y también las conocemos como palabras primitivas. Son las que solemos utilizar a diario cuando hablamos o escribimos. Son muy fáciles de identificar porque están compuestas de una sola palabra y contienen una sola raíz. Son los morfemas más simples, son los amorfos, ¿va? Ejemplo, balón, azul, encontramos ayer, etcétera. En inglés existen igual, ball, blue, finding, yesterday. O sea, palabras de una sola cosa que expresan todo. Tangerine, grape, tablet, surface y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Palabras compuestas. Son aquellas que se forman por la unión de dos palabras simples, como por ejemplo salta, montes. En inglés hay muchas. En este ejemplo podemos ver cómo se han unido las palabras saltar y monte para dar lugar a un nuevo significado totalmente diferente, en este caso un animal. Cuando se unen dos palabras simples para formar una compuesta, las palabras primitivas, las que acabamos de ver, pueden sufrir algunos cambios. Estas palabras contienen dos raíces. Por ejemplo, lavaplatos, hombre rana, pelirrojo. Atención porque aquí va a ser lo de su tarea, para el último de su ponderación, ¿de acuerdo? Palabras derivadas. Finalmente, las palabras derivadas son aquellas palabras que derivan de una misma palabra o raíz, es decir, tienen un origen léxico común. Dicho de otra manera, las palabras derivadas son aquellas que van derivando y sufriendo modificaciones con respecto a la palabra de la que proceden. En español, la manera de crear palabras derivadas es a través de la sufijación. Eso es, le añadimos ya sea prefijos o sufijos diferentes. Puede ser prefijación o sufijación, ¿va? Y las podemos hacer de esa manera. Por ejemplo, amar. Bueno, de amar viene amado, obviamente viene el femenino, amada. Y también podemos tomar otro verbo, enamorar. Enamorarse, enamoramiento. Sucede lo mismo en inglés. Muy bien. Ahora, hasta aquí vamos a dejar esto. Ya después vamos con la unidad 3. Vamos a cerrarla ya aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que quiero que hagan de tarea? Muy bien. ¿Cuál va a ser su última tarea? Vamos aquí a compartir pizarra. Muy bien. Aquí tienen un ejemplo. Tienen, por ejemplo, la palabra day break. ¿De acuerdo? Quiero que me envíen
igual en un documento Word, ya sabes, tu portada, y esta tarea va a ser solamente una cuartilla. Quiero que me pongas, por favor, 10 palabras compuestas en inglés, ¿va? Vamos a hablar de lo de los morfemas dobles. Quiero que, por ejemplo, bueno, obviamente no vas a poner daybreak, tampoco pues, les quiero hacer spoiler de otras palabras que ustedes pueden encontrar, pero quiero que me manden 10 palabras que sean compuestas, como esta, daybreak. La divides, bueno, day, día, break, viene del verbo romper, to break. Quiero que hagas eso, me mandes 10 palabras, por ejemplo, me pones arriba, daybreak, la divides y abajo pones day, bueno, día, break, de to break, romper. Ese tipo de palabras, 10, ¿de acuerdo? Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy disponible, tenemos grupo y estamos estoy para apoyarlas, para asesorarlas y para impulsarlas, ¿de acuerdo? Entonces, sería todo por el día de hoy con esta sesión. Les agradezco su atención. Muchas gracias.